Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre la regulación de la hemostasia y la coagulación. El objetivo de esta charla será no revisar en profundidad aquellos contenidos que ustedes pueden haber visto en otros cursos, como puede ser curso de bioquímica o biología molecular relacionado a la cascada propiamente de la coagulación. Obviamente que revisaremos algunos principios básicos, pero quizás lo fundamental y lo que se va a centrar esta charla será sobre aquellos factores que participan, ya sea regulando para incrementar lo que es una respuesta de anticoagulación, como también los factores que participan en generar la formación de un trombo, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que vamos a dividir la charla va a ser en algunas partes que, como siempre hacemos, propondremos en lo que viene a continuación, que son los objetivos de la misma, ¿sí? Para ver los objetivos de la misma, planteamos que veremos la hemostasia primaria y la participación de las plaquetas en lo que se denomina la formación del trombo plaquetario. Luego veremos la hemostasia secundaria y lo que es en realidad la participación de los factores de la coagulación para generar un trombo que es estable, ¿sí? Y que se va a mantener hasta que la lesión ocasionada en el endotelio se haya solucionado, ¿sí? Se haya curado. Por otro lado, vamos a ver los procesos brevemente que participan en la fibrinólisis, es decir, en la disolución de este coágulo para restablecer el flujo sanguíneo normal. Y vamos a hablar de los mecanismos de regulación de la formación de este trombo, la coagulación y los factores inhibidores de la fibrinólisis, como habíamos comentado anteriormente. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Inicialmente tenemos que decir que la formación del tapón plaquetario va a estar constituida, digamos, o va a participar básicamente tres etapas, ¿sí? Donde vamos a tener una adhesión de las plaquetas al lugar de la lesión, una activación de esas plaquetas para producir distintos fenómenos que van a terminar desembocando en la agregación de las plaquetas y la formación de este tapón plaquetario, ¿sí? Entonces, la formación, podemos ya ir identificando algunos factores importantes que serán la dependencia de factores como el factor de von Willebrand, el ADP y el tromboxano, ¿sí? Que colaboran en la aglutinación y activación de las plaquetas, ¿sí? Que ya vamos a ver en un momento cómo la adherencia justamente de las plaquetas para evitar las fuerzas de cizallamiento del flujo sanguíneo continuo a partir de un vaso permitirán no solo la adherencia de esta plaqueta, sino también su activación. Y a partir de esa activación se empezará a generar distintos fenómenos, ¿sí? De activación de algunos factores que permitirán justamente que la reacción se amplíe significativamente para constituir el tapón plaquetario. Entonces, el déficit de estos factores, ¿sí? Como pueden ser el de von Willebrand, vamos a ver la participación de algunas glucoproteínas como el GP1B, 5, 9 o el GP2B3A, producen alteraciones en la formación del trombo plaquetario y por tanto situaciones de hemorragia, ¿sí? O de falta de posibilidad de constituir un trombo estable una vez que se produce una lesión y un sangrado, ¿sí? Es importante recordar que una vez que se forma el tapón plaquetario, la formación de la malla de fibrina es lo que estabiliza a este trombo, y posteriormente hay una retracción del coágulo, ¿sí? Generado principalmente por el aparato contráctil de las mismas plaquetas, ¿sí? En respuesta a esta activación y a la liberación de los gránulos que contienen las plaquetas, cuestión que ya hemos visto e identificado en la charla introductoria del módulo de sistema linfemático, lo cual esa retracción del coágulo colaborará en disminuir aún más el sangrado y además producir en esa situación un suero, ¿sí? Que la diferencia, así para recordar, con una situación de plasma, ¿sí? De plasma de sangre entera, es que el suero no tiene factores de coagulación. ¿Justamente por qué? Porque se van a estar consumiendo en la acción de las plaquetas durante esta formación y retracción del coágulo.
Bien, vamos a continuar. Entonces, volviendo a los factores importantes que van a participar en esta etapa del tapón plaquetario, tenemos que identificar, como ya dijimos, al factor de von Willebrand. ¿Sí? El factor de von Willebrand, cuando es deficitario por una enfermedad hereditaria, ¿sí? Una enfermedad genética, produce la enfermedad de von Willebrand, que es una tendencia a producir hemorragias ante lesiones debido a la incapacidad de la adhesión de las plaquetas, ¿sí? Esto puede faltar en mayor o menor proporción y determina también el grado de afectación de la formación del trombo, ¿sí? Este factor de von Willebrand, ¿sí? Tiene la característica de que se va a unir al complejo glucoproteico GP1B59, ¿sí? De la plaqueta, y eso va a permitir, ¿sí? En zonas donde hay alto flujo sanguíneo, es decir, que las fuerzas de cizallamiento son elevadas, que la plaqueta se adhiera justamente al endotelio que está expresando este factor de von Willebrand para unirse ahí y empezar la reacción plaquetaria, ¿sí? Que va a generar la formación del trombo, ¿sí? Entonces, esta primera etapa es muy importante, ¿sí? Que estaría graficada en este sector, donde el factor de von Willebrand se une al GP1B59, ¿sí? Y esto permitirá justamente entonces que se adhiera al lugar donde está la lesión, ¿sí? Por otro lado, esta reacción de adhesión no solo va a tener un fenómeno, digamos, pasivo, que es simplemente que el receptor o esta glucoproteína GP1B59 reconozca el factor von Willebrand y una a la plaqueta, sino que también va a haber un componente activo dependiente de la participación de otro complejo glucoproteico, que es el GP2B3A, ¿sí? Que está graficado en esta parte superior de la gráfica, pero que es activo porque se va a exteriorizar este receptor una vez que la plaqueta haya sido activada. Entonces, importante recordar que hay una parte del fenómeno pasivo, dependiendo de GP1B59, y una parte activa dependiente de GP2B3A. ¿Por qué es importante esto? Porque hay enfermedades como el síndrome de Bernard-Soulier, donde hay un déficit o una conformación inadecuada de esta glucoproteína que imposibilita la adherencia primaria de las plaquetas al sitio de lesión. Entonces, puede ocurrir que, por ejemplo, la persona con este tipo de patología tenga un tiempo de sangría, ¿sí? Es decir, un sangrado que el propio sistema de coagulación es incapaz de resolverlo en un corto plazo, ¿sí? O en los plazos normales, dado que hay un déficit de este factor que puede ser también de mayor o menor gravedad, y por tanto las consecuencias de la enfermedad pueden ser más o menos significativas. En cuanto a la activación de las plaquetas, tenemos que decir que hay distintos mediadores, ¿sí? Que van a activar a las plaquetas, como pueden ser el ADP, ¿sí? El colágeno, el tromboxano, adrenalina, ¿sí? Y el factor activador plaquetario, que son liberados justamente cuando esta plaqueta primero se adhiere y luego se pone en contacto con el medio. A su vez, el colágeno puede estar, digamos, también en el sitio de la lesión, mostrado en la propia zona donde ha ocurrido la lesión, y se encuentra abierto el endotelio, ¿sí? Con, digamos, la posibilidad de exponer el colágeno que se encuentra en la membrana basal o en el tejido intersticial, y eso entonces produce la activación de las plaquetas. Además de esto, es importante lo que dejé para el final, que es que la trombina, ¿sí? Que es un factor de coagulación que veremos más adelante y que se activa a continuación de lo que es la agregación plaquetaria para estabilizar el coágulo, también activa más plaquetas. ¿Y por qué es importante que se activen las plaquetas? Porque las plaquetas, al activarse por distintos mecanismos acoplados a proteína G, actúan sobre distintas fosfolipasas y van a producir, por un lado, la secreción de los gránulos, ¿sí? Gránulos alfa y gránulos beta o
gránulos, como ya hemos visto, alfa y densos, ¿sí? en la otra charla, que tienen distintos componentes. Estos componentes, dentro de los principales, van a tener algunas moléculas de adhesión, ¿sí? que ayudan y favorecen a justamente estimular que más plaquetas se unan, como puede ser el fibrinógeno, la fibronectina, el factor de von Willebrand, la vitronectina o la tromboespondina. Tienen la posibilidad también de liberar algunos factores de crecimiento, presentes también en los gránulos alfa, pero por ahí lo que nos va a importar en este momento va a ser los factores de coagulación que se van a liberar, como pueden ser el factor 5, el quininógeno de alto peso molecular, el factor 11 de la coagulación y algunos factores que ya vamos a ver que participan en otras etapas, como pueden ser la proteína S y el inhibidor C, ¿sí? Estos factores, entonces, que están presentes en los gránulos, se van a liberar una vez que esté producido el fenómeno de activación plaquetaria, y por tanto se van a volcar al medio, ¿sí? extracelular, lo que va a hacer que mayor cantidad de plaquetas se unan y se activen a este primer, digamos, respuesta que ha habido frente a una lesión, ¿sí? Por otro lado, se van a secretar y se van a producir algunos cambios que también tienen que ver con el aumento del calcio intracelular y que van a generar actividades procoagulantes que se denominan de la plaqueta. Estos van a ser importantes porque van a estimular también que más plaquetas se adhieran y más plaquetas se agreguen. Ya vamos a ver a través de qué mecanismo, pero entonces la activación, ¿sí? que puede ser producida por distintos mecanismos, libera de los gránulos algunos componentes, entre los principales los trombooxanos y prostaglandinas, que aumentan la activación y favorecen la agregación plaquetaria, ¿sí? Dentro de la agregación plaquetaria hay un factor importante que ya lo nombramos anteriormente en la adhesión, pero que también participa en la agregación, que es la glucoproteína GP2B3A. Esta glucoproteína GP2B3A tiene la capacidad de hacer puentes con el fibrinógeno entre plaqueta y plaqueta. Es decir, que va a hacer uniones entre GP2B3A fibrinógeno y el GP2B3A de otra plaqueta, lo cual va a empezar a establecer esta malla que es necesaria para formar el tapón plaquetario, ¿sí? Estos enlaces que se van a formar no son del todo eficientes, son laxos, y requieren justamente de la posterior participación de los factores de coagulación para producir la ruptura de este fibrinógeno, formar fibrina y de esta manera establecer una malla que va a ser estable, ¿sí? y que va a permitir mantenerse mejor en el tiempo. En el caso de síndromes donde falla o donde hay ausencia de esta glucoproteína GP2B3A, hay también tendencia a los sangrados y es el conocido síndrome de Glanzmann. Hay otras sustancias, como ya vimos, que participan como moléculas de adhesión, que puede ser el factor de von Willebrand, la fibronectina y la vitronectina, aunque la principal molécula entonces va a ser el fibrinógeno, producido principalmente a nivel hepático y que viene circulando en el vaso sanguíneo, ¿sí? En cuanto también a la reacción que se va a producir por esta plaqueta una vez que se haya activado, es que empieza a producir una actividad procoagulante que es local y que por ello es importante. ¿Cuáles son estas actividades procoagulantes plaquetarias? Bueno, el fenómeno de flip-flop de los fosfolípidos de membrana, porque la plaqueta en su interior tiene gran cantidad de fosfolípidos con carga negativa. Cuando la plaqueta se encuentra inactiva, estos fosfolípidos de carga negativa justamente están hacia el plasma de la plaqueta, ¿sí? hacia el citoplasma de la plaqueta, y cuando se activa hace un fenómeno de flip-flop que se llama, que es relocalizar estos fosfolípidos exponiendo la carga negativa hacia el exterior. Esto lo que va a hacer es que se adhieran con mayor facilidad a otras plaquetas, ¿sí? al cambiar la polaridad de su membrana. Esto entonces va a colaborar en justamente la agregación de las plaquetas. Por otro lado, hace un acoplamiento del factor 8 y 5 de la coagulación en su membrana, lo cual va a facilitar la unión de los factores 9 activados, para el caso del 8,
¿sí? Y del 10 activado para el caso del 5. En este caso, en presencia de calcio, estos factores de coagulación ya empezarán a transformar a la protrombina en trombina, ¿sí? Y por tanto empezará a generar la ruptura del fibrinógeno para pasarlo a fibrina y de esa manera estabilizar el coágulo. Bien, por otro lado, hay que tener en cuenta que además, como ya habíamos comentado recién, los propios gránulos que están dentro de la plaqueta y que son liberados al exterior cuando son activadas, contienen factores de coagulación. Es decir, que en el medio donde la primer plaqueta que se agarró al factor de von Willebrand expresado por la lesión endotelial, ¿sí? A través del GP1B59, produce la activación, genera una reacción en cadena, ¿sí? Que es bien localizada alrededor de la lesión, a través de la liberación justamente de estos gránulos y también los fenómenos de actividad procoagulante plaquetaria que van a estimular justamente unas a otras para que ahí se produzca el tapón. Como hemos visto, hay varios factores que son dependientes de esta primera etapa, entonces la indemnidad de estas glucoproteínas, ¿sí? De membrana, GP1B59 y GP2B3A, además de la presencia de calcio y la capacidad de estas plaquetas de liberar sus secreciones una vez que son activadas, serán todas limitantes para producir la estimulación plaquetaria. ¿En qué fenómeno o en qué momento, por ejemplo, uno podría ver una inactivación de esta situación? Por ejemplo, ante el uso de AINE y la inhibición de la ciclooxigenasa que produce. ¿Por qué? Porque al inhibir la ciclooxigenasa, por más que las plaquetas se activen, no podrán producir las sustancias derivadas del ácido araquidónico, principalmente el tromboxano A2, que es uno de los principales sustancias que median esta activación y agregación plaquetaria. Es por ello que ante el uso de ácido acetilsalicílico principalmente, o algún otro AINE, hay que tener precauciones y evaluar bien cómo están las pruebas de principalmente el tiempo de sangría en un paciente, por el hecho de que pueden tener una propensión a un sangrado si van a, por ejemplo, verse operados, ¿sí? O van a tener algún procedimiento quirúrgico en vista en los próximos 5 a 7 días, que es lo que vive una plaqueta como vida media. Sin entrar en demasiados detalles, solamente para recordar lo que ya han visto anteriormente, tenemos las dos vías de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sí? La vía intrínseca tiene que ver con la activación del factor 12 de la coagulación, que en presencia del quininógeno de alto peso molecular y de calicreína, va a activar el factor 11 de la coagulación, que va a actuar sobre el factor 9, que en presencia del factor 8 y de calcio, podrá cumplir con su actividad denominada tenasa, ¿sí? Que lo que hace es justamente esta tenasa intrínseca por provenir de la vía intrínseca de la coagulación, lo que hará será activar al factor 10, ¿sí? Por eso es tenasa, ¿sí? Es decir, es una activadora del factor 10 de la coagulación, ¿sí? Que junto al factor 5 y al calcio recibe el nombre de protrombinasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este complejo cambiará la protrombina en trombina y la trombina será la que se encargará de romper el fibrinógeno para generar monómeros de fibrina, los cuales van a conformar esta malla, ¿sí? Sobre el trombo plaquetario que era en ese momento inestable, y gracias a la participación del factor 13, que también es activado por trombina, se le dará una estabilidad al trombo plaquetario. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay otra tenasa, es decir, hay otro complejo que puede activar
a la protrombinasa, o al factor 10, y que es el derivado de la vía extrínseca de la coagulación. El derivado de la vía extrínseca de la coagulación requiere de la participación del factor tisular, es decir, un factor que va a ser expresado en los tejidos donde haya habido una lesión. Esto se va a unir al factor 7 activado, ¿sí? Y en presencia de calcio será o se producirá justamente esta tenasa de la vía extrínseca, que también justamente activará a la protrombinasa y generará el mismo cambio, ¿sí? Como pueden ver aquí, este fenómeno de paso de protrombina a trombina genera una cascada de retroalimentación positiva, donde la trombina activa a más factor 5, activa a más factor 8, estimulando que ambas tenasas funcionen de manera correcta y de manera creciente, además de justamente estimular al factor 12 para estabilizar el coágulo. Entonces, toda vez que nosotros hablemos de la afectación de la vía extrínseca de la coagulación, principalmente cuando estemos hablando de los distintos tiempos de protrombina o de tromboplastina parcial caolín, que son los test que se pueden realizar para evaluar la coagulación en la sangre, vamos a estar hablando de lo que corresponde a la vía extrínseca, ¿sí? Y a la vía intrínseca. Mientras que cuando hablemos del cambio de protrombina a trombina, justamente estaremos hablando del tiempo de trombina, que es otro test que se puede realizar, y lo que vamos a estar evaluando es la participación de la vía común, o si es el correcto funcionamiento de la vía común. Hay que tener en cuenta que, esas, digamos, cadenas de reacciones y cascadas de reacciones que estamos viendo aquí, en la actualidad tiene una nueva concepción, ¿sí? O se tiene una nueva concepción respecto a la participación de ambas vías, entendiendo que estas vías no trabajan de forma separada y no es que actúa una o la otra, sino que en general, como ante cualquier lesión, ya sea de un vaso o de un tejido, se va a expresar el factor tisular, lo que últimamente se tiene más evidencia es que en realidad la vía del factor tisular es lo que da inicio a la reacción de la coagulación. ¿Por qué? Porque justamente exponer el factor tisular ante una lesión producirá la unión y activación del factor 7 activado, y entonces esto, justamente como veíamos recién, pone en marcha la primer tenasa, ¿sí? Que va a derivar en la formación de factor 10 activado. Este factor 10 activado justamente producirá la activación del factor 2, ¿sí? Pasando de protrombina a trombina, y es la trombina la que aumenta significativamente, ¿sí? La reacción, actuando tanto sobre la vía intrínseca como la vía extrínseca para amplificar la reacción. Entonces, inicialmente, la vía del factor tisular, ¿sí? Produce el inicio de la reacción, pero la amplificación depende de la activación de ambas vías, ¿sí? Es decir, que el complejo 10-asa o tenasa, donde está implicado el factor 9, el factor 8, los fosfolípidos y el calcio, ¿sí? Más la activación del factor 11, más el sistema de contacto, producen un aumento y una producción de la cantidad de trombina necesaria para justamente hacer una ampliación o una amplificación de la reacción y lograr la respuesta esperada. Es decir que solamente lo que es necesario, que es la participación de este factor 7 unido al factor tisular, no sería suficiente, ¿sí? Para generar la trombina necesaria para que todas las cadenas de reacciones logren
trabajar sobre este fibrinógeno para lograr la estabilidad del coágulo, ¿sí? Entonces es necesario la activación de ambas vías. En esta activación de ambas vías, obviamente que vamos a tener factores que son limitantes de las reacciones, ¿sí? Y bueno, es importante ir identificándolos y tenerlos bien en cuenta. Y también tener en cuenta que cada vez que se produzca un déficit de alguno de estos factores o de los determinantes para su formación, pues bien, tendremos pacientes que tienen más tendencia a la hemorragia. El activador de la protrombina, o también denominada protrombinasa, o lo que es la combinación del factor 5 activado con el 10 activado, requiere de calcio, ¿sí? Para poder trabajar correctamente, ¿sí? Y catalizar el cambio de protrombina en trombina, ¿sí? Esto rápidamente da origen a fibras de fibrina a partir del fibrinógeno, ¿sí? Pero entonces aquí podemos identificar que el calcio, ¿sí?, es un limitante que normalmente en plasma difícilmente una persona normal va a estar en suficiente déficit como para tener un trastorno de la coagulación. Sin embargo, es importante el conocimiento de la importancia del calcio, también denominado factor 4 de la coagulación, porque si uno coloca quelantes cálcicos en una muestra de sangre, puede impedir su coagulación y eso facilita, por ejemplo, el transporte a un laboratorio. La formación del activador de la protrombina es el factor limitante de la velocidad de la coagulación, ¿sí? Aunque no sea el limitante para que se produzca o no del todo, sino que es un determinante de la velocidad de la coagulación. Tener en cuenta que la protrombina es formada en el hígado, ¿sí? Ante situaciones de fallo hepático puede disminuir su concentración y afectarse la coagulación, al igual que cuando hay un déficit de vitamina K. ¿Sí? Un déficit de vitamina K por un problema principalmente ya sea en el aporte alimentario o en una afectación de la microbiota bacteriana normal del intestino, que haga que se absorba menos vitamina K, producirá, además de afectar la producción de esta protrombina o factor 2 de la coagulación, la mala formación, inadecuada formación del factor 7, el factor 9 y el factor 10. Por tanto, tendremos en estos pacientes inconvenientes para lograr una buena estabilidad del coágulo por falta de factores K-dependientes. Hay que tener en cuenta que además hay otros factores que son K-dependientes, como la proteína C y la S, pero que los nombro aparte porque no tienen participación en la formación justamente del coágulo o la estabilización del coágulo, ¿sí? En calcio, entonces, como nombrábamos recién, es un factor limitante de las reacciones, ¿sí? Las prostaciclinas, que son producidas por células endoteliales y leucocitos, van a tener una opción opuesta al tromboxano producido por las plaquetas, y esto hay que tenerlo en cuenta porque ahí es donde puede haber un juego de regulación entre los mediadores que son liberados en una, por ejemplo, infección local de una lesión, ¿sí? Y lo que la plaqueta tiene que producir para formar un correcto coágulo, ¿sí? En cuanto hay algunas enfermedades donde el déficit de factores, como puede ser el factor 8 o el factor 9, desencadenan enfermedades hemorrágicas, como puede ser la hemofilia A, ¿sí?, para el déficit de factor 8, o el déficit de factor 9 para la hemofilia B. Hay que tener en cuenta que una vez que la trombina da origen a la red de fibrina laxa, ¿sí?, ya habíamos comentado que se activa este factor 13 de la coagulación y estabiliza la fibrina creando enlaces covalentes, ¿sí?, protege la red uniendo alfa-2 antiplasmina, ¿sí?, ya vamos a ver cuál es el rol de la alfa-2 antiplasmina, para proteger justamente la degradación que va a tratar de hacer la plasmina. Ese es el factor fibrinolítico, digamos. Entonces, la protección que da el factor 13 es por impedir el correcto funcionamiento, digamos, o la acción de la plasmina.
En cuanto a los factores antitrombóticos y anticoagulantes, que ahora vamos a comentar, hay que tener en cuenta que el endotelio en realidad es antitrombótico. ¿Por qué es antitrombótico? Porque en condiciones basales nuestro sistema está adaptado para que la sangre fluya. Es decir, que nuestros vasos tienen la característica de tener algunas particularidades estructurales y también bioquímicas y moleculares que hacen que la plaqueta en general no se pegue, salvo que haya una lesión. Para eso, bueno, la superficie interna de un vaso tiene un borde liso, ¿sí? Lo cual impide la adhesión y agregación plaquetaria. La capa de glucocálix por fuera del endotelio repele los factores de coagulación y las plaquetas. Por otro lado, las células endoteliales producen también sustancias con actividad vasodilatadora, es decir, que no solo van a liberar sustancias que son procoagulantes cuando hay lesión, sino que también producen vasodilatadores como óxido nítrico y prostaciclinas que tienden a mantener esas fuerzas de cizallamiento, digamos, y ese flujo laminar continuo en el vaso para que las plaquetas justamente tengan menos posibilidad de entrar en contacto con la pared, ¿sí? Y además hay algunas otras sustancias que se producen por las plaquetas, como pueden ser los nucleósidos de adenosina, ¿sí? Es decir, aquellas derivadas del ADP, que habíamos visto que era un activador de las plaquetas, como puede ser AMP y adenosina, que hacen el rol contrario, inactivan las plaquetas y también se comportan como vasodilatadores. En el endotelio, la trombomodulina, que es una molécula que vamos a ver también a continuación, se une a trombina y deja menos de esta disponible, por lo cual también el endotelio, a través de esta molécula que puede secretar y tener unida en su superficie, deja menos capacidad de la trombina para que trabaje y justamente produzca los efectos que habíamos visto sobre la estabilización del coágulo. En cuanto a otras características, digamos, de este sistema de anticoagulación y fibrinólisis, tenemos que decir que no es solamente el aporte del endotelio, sino que hay moléculas específicamente que se ocupan, ¿sí?, de inhibir esta cascada o estas reacciones de coagulación, ¿sí? El principal mecanismo es justamente realizado por las fibras de fibrina, ¿sí?, que son capaces de absorber casi toda la trombina que se produce localmente, ¿sí? Entonces esto hace que no se forme un coágulo gigantesco, ¿sí? Entonces se va consumiendo lo mismo que se va produciendo en el lugar de la lesión. Entonces eso es importante para que no haya una extensión excesiva del coágulo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un sistema, trombomodulina, proteína C y proteína S, que va a ir eliminando, ¿sí?, esta trombomodulina, ya habíamos dicho que se unía a trombina, y entonces disminuye los efectos procoagulantes e incrementa el efecto de la proteína C. ¿Sí? Esta proteína C activada inactiva justamente en presencia de calcio los factores 5 activados y 8 activados, por lo cual habíamos visto que inhibiríamos lo que sería la tenasa de la vía extrínseca y también la tenasa de la vía intrínseca, perdón, porque el 8 activado es de la vía intrínseca, mientras que inactivaríamos la protrombinasa, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cuáles son los inhibidores específicos de la vía extrínseca, pero el 8 activado entonces es de la vía intrínseca y la inhibición del 5 permiten justamente, siempre en presencia de calcio, que la proteína C inhiba la acción de la trombina. También favorece la fibrinólisis, el sistema trombomodulina, proteína C y S, inhibiendo la acción de la trombina, y la proteína S es un cofactor de la proteína C que requiere vitamina K para la síntesis hepática, cuestión que ya habíamos nombrado anteriormente. En cuanto a la inhibición, hay otras sustancias, ¿sí?, que son anticoagulantes, como el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿sí? Este es un péptido que está unido al endotelio y el plasma, y que se une y que justamente inactiva
al factor tisular, ¿sí? En su unión con el 7 activado, ¿sí? Y al 10 activado. Es decir, que este es el inhibidor específico que comentaba recién, que va a participar inhibiendo la tenaza de la vía extrínseca, justamente porque es un inhibidor del factor tisular, ¿sí? La antitrombina 3 bloquea el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno e inactiva a la trombina, ¿sí? Esta es importante, la antitrombina 3, porque la heparina, ¿sí? Que se libera endógenamente, ¿sí? O que está circulando en nuestro torrente circulatorio en muy bajas concentraciones, es potencia la acción justamente de la antitrombina 3, ¿sí? Entonces, la heparina, ¿por qué es importante? Porque se puede administrar exógenamente como un fármaco, y entonces la anticoagulación que se logra administrándolo por vía subcutánea o por vía endovenosa, con el uso de la heparina, es una anticoagulación a corto plazo mediada por la acción sobre entonces la antitrombina 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la antitrombina 3 elimina la trombina y además elimina otros factores como pueden ser el 12 activado, el 11 activado, el 10 activado y el 9 activado. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta que si uno quisiera revisar cómo funciona la coagulación de un paciente tratado con heparina, lo que tendrá que revisar será el tiempo de protrombina, justamente porque la inhibición que se tiene es principalmente de los factores, ¿sí? Involucrados en en la acción de la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Por otro lado, el plasminógeno, ¿sí? Tenemos que también produce, cuando se activa, en realidad este da origen a la plasmina, ¿sí? Entonces aquí ya no estamos hablando de anticoagulación, sino ya de fibrinólisis, ¿sí? Entonces, el plasminógeno cuando se activa da origen a la plasmina, ya lo vamos a ver en más detalle, pero esta enzima disuelve el coágulo, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de la fibrinólisis y de las proteínas procoagulantes como pueden ser el fibrinógeno, el factor 5, el 8 y el 12, y la protrombina. Hay que tener en cuenta que tejidos dañados y endotelio vascular liberan el activador del plasminógeno tisular, TPA, que convierte al plasminógeno en plasmina. ¿Sí? Ya vamos a entrar en un poco más de detalle respecto a los fibrinolíticos, pero sí tener en cuenta entonces el TPA como un activador del plasminógeno. La alfa-2 macroglobulina, que la habíamos nombrado anteriormente, es un inhibidor de proteasas de amplio espectro y puede inhibir la trombina, plasmina y calicrey. ¿Qué otros factores son importantes? Ya ahora hablando en detalle y para ver de manera gráfica cómo van a actuar estos anticoagulantes, ¿sí? Como habíamos dicho, el factor inhibidor del factor tisular, ¿sí? Justamente va a actuar inhibiendo lo que es la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Trabajando principalmente en la unión del factor tisular al factor 7 activado, y no va a dejar entonces que se produzca la acción de esta tenaza extrínseca para activar el factor 10. ¿Sí? Lo otro que vamos a tener entonces como anticoagulantes será el importante rol de la antitrombina 3. Fíjense, la antitrombina 3 al inhibir la acción sobre la trombina, justamente inhibirá la función de formación justamente de trombina, y por tanto no se producirá la ruptura del fibrinógeno en fibrina, pero además la antitrombina 3 tiene como característica que inhibe el resto de las funciones conocidas de la trombina, que eran también la estimulación de la formación del factor 8 activado, del 5 activado, ¿sí? Y esto producirá entonces un aumento o una gran reacción anticoagulante, ¿sí? La antitrombina 3, recordemos entonces que era el agonista, ¿sí? de lo que sería el uso de heparina como un anticoagulante, o el blanco de la heparina. En cuanto a la proteína S y proteína C, tenemos que tener en cuenta
que son proteínas que van a, entonces, junto con el complejo realizado con trombomodulina, unirse a la trombina y por tanto también inhibir su acción. En cuanto a la fibrinólisis, ¿sí? Para ver también gráficamente el proceso, hay que tener en cuenta que el coágulo, una vez que se ha logrado corregir y arreglar el daño que dio origen justamente a este trombo plaquetario, se van a producir, ¿sí? el activador tisular de plasminógeno, o también la uroquinasa, ¿sí? que viene circulando como prouroquinasa en el torrente circulatorio, van a dar origen a la conversión de plasminógeno en plasmina, y esta plasmina va a generar la fibrinólisis para la ruptura y liberación de este coágulo que se había formado anteriormente. Aquí es importante que para la fibrinólisis también se forma un complejo de activación que es plasminógeno, fibrina y activador tisular de plasminógeno, que va a localizar, ¿sí? Esta reacción proteolítica en el lugar de la lesión, ¿sí? Es algo parecido a lo que se genera a nivel de las tenazas, ¿sí? Tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca, que requieren de más de un factor activado y también de la presencia de calcio y demás, para poder actuar. Eso lo que hace es localizar justamente el sitio donde tiene que producirse la reacción. La alfa-2 antiplasmina, como vimos recién, es la que se va a unir a la plasmina libre y la va a generar complejos inactivos que van a quedar en circulación una vez que esta plasmina ya haya cumplido con su rol. En cuanto a los inhibidores de la fibrinólisis, también para tener en cuenta, estos son los que en general son más, o serían factores protrombóticos, ¿sí? Estos factores son importantes también porque tienen que ser producidos en situaciones donde, por ejemplo, se demora por algún motivo la curación o el sitio de la lesión vuelve a producirse y demás, para que se corrija adecuadamente y se produzca la cicatrización de ese vaso y tejido. Es importante tener algún sistema, ¿sí? Que forme los trombos o los mantenga, ¿sí? Por más tiempo, produciendo una inhibición de la fibrinólisis. Para esto tenemos el inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que es el PAI, ¿sí? Tenemos tres formas de PAI, el más importante para nosotros va a ser el PAI-1, también la alfa-2 antiplasmina, ¿sí? Y el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, ¿sí? O también denominado TAFI. El PAI-1 inhibe la formación de la plasmina al unirse al TPA y la uroquinasa para constituir un complejo, ¿sí? Que inhibe la actividad, ¿sí? Es esto que estamos viendo aquí. También inhibe a la proteína C activada, ¿sí? Y existen otros inhibidores, como habíamos comentado, algunos producidos por la placenta, ¿sí? Como el PAI-2, y otros en la orina, como el PAI-3. En los fibroblastos también hay otro tipo, ¿sí? de moléculas conocidas semejantes a este PAI-1, ¿sí? El de mayor trascendencia es el PAI-1, ¿sí? Y la fibrina inhibe la secreción endotelial de PAI-1 para favorecer la fibrinólisis cuando esto es necesario. La alfa-2 antiplasmina es una glucoproteína que inhibe proteasas séricas, como habíamos dicho en general, y que va a reaccionar rápidamente con la plasmina libre, bloqueando sitio activo, ¿sí? La alfa-2 antiplasmina se une a las cadenas alfa de fibrina por acción del factor 13, lo que le produce la resistencia a la degradación de la fibrina insoluble por la plasmina. En cuanto al inhibidor de la fibrinólisis activada por trombina, del inglés TAFI, ¿sí? Viene, disminuye la fibrinólisis al eliminar las lisinas carboxiterminales de la fibrina, ¿sí? Con lo que evita la unión del plasminógeno y del TPA a la fibrina. Entonces, lo que evita justamente es la formación de este complejo que habíamos nombrado anteriormente. Esta última pierde así entonces la función de cofactor para la activación del plasminógeno por el TPA, con la resultante disminución de la generación de plasmina y, por tanto, menor fibrinólisis. Entonces, estos son factores que son inhibidores de la fibrinólisis y que nuevamente regulan, ¿sí?
todo el proceso de coagulación y posterior disolución del coágulo, que obviamente que tiene que estar dentro de un tiempo para que el tejido logre la correcta cicatrización. Para ya ir finalizando, solamente un muy breve comentario respecto a esto que les dije anteriormente de lo que son las pruebas de coagulación. Tener en cuenta que para evaluar la vía extrínseca de la coagulación, justamente la participación del factor 7 y de su unión al factor tisular, es importante el denominado valor de Quick, que está alrededor del 80-120%, o el denominado tiempo de protrombina, ¿sí? Esto es un tiempo, entonces a menor valor de Quick o mayor tiempo de protrombina, yo diré que lo que tengo más afectado en las pruebas de coagulación será la vía extrínseca, ¿sí? Por otro lado, cuando yo quiero evaluar la vía intrínseca de la coagulación, en la cual participaban el factor 11, 10, 9, ¿sí? Y el factor 8 activado principalmente, vamos a tener que hacer una prueba denominada tiempo parcial de tromboplastina. Y en cambio, cuando yo quiera evaluar la vía final común de ambos sistemas, y también cómo se encuentra el fibrinógeno, ¿sí? Para conformar la malla de fibrina, tengo que hacer un tiempo de trombina. Entonces, aquí algunos ejemplos de patologías, como pueden ser, por ejemplo, fíjense, la falta de vitamina K, donde puede haber un déficit de los factores 2, 7, 9 y 10, que son los K dependientes. Yo voy a tener aumento del tiempo parcial de tromboplastina y también del tiempo de protrombina, o lo que es lo mismo decir, una disminución en el valor de Q, ¿sí? Mientras que la cantidad de plaquetas que voy a tener circulante y el tiempo de sangría, que depende de un correcto funcionamiento de las plaquetas y de un correcto número, será normal. Otro ejemplo es que, fíjense, como en una situación de trombocitopenia, donde yo voy a tener una afectación de lo que es la hemostasia primaria, es decir, la falta de plaquetas hará que no haga correctamente un tromboplaquetario adecuado, aumentará el tiempo de sangría y producirá una cantidad de trombocitos menor a lo normal, ¿sí? Pero las pruebas de coagulación no se van a afectar, ¿sí? Entonces así pueden ir viendo, ¿sí? Cómo pueden afectarse las pruebas de coagulación ante déficit de distintos factores, ¿sí? Y esto ir relacionándolo también justamente con lo que es la clínica de los pacientes. Para finalizar, un breve resumen de todo lo que hemos visto, comentar que la agregación plaquetaria y la formación del tapón ocurren entonces por la lesión del vaso, con lesión endotelial y exposición del colágeno. La adherencia de las plaquetas al colágeno está mediada por el factor de von Willebrand, ¿sí? Uniéndose a la proteína o la glucoproteína GP1B59. Esto genera un cambio en la forma de las plaquetas, ¿sí? Desde disco hacia esferas espinosas, con la activación y degranulación, ¿sí? Esta degranulación llevará a la liberación de factores que activan más plaquetas y que generan más agregación, como son la adenosina y el tromboxano principalmente, que causan vasoconstricción y estos fenómenos que habíamos dicho. Y a partir de ahí empezarán a actuar los factores de coagulación de la sangre, ¿sí? Con la formación de un gel sólido constituido por fibrina, plaquetas y células sanguíneas atrapadas. Ese coágulo final se estabiliza por la participación del factor 13 activado, ¿sí? Que justamente su formación está mediado por la acción de la trombina. Entonces las cascadas de reacciones hasta la formación de trombina tendremos la lesión del vaso, ¿sí? Con exposición de la sangre y células endoteliales que liberarán tromboplastina, ¿sí? O factor tisular. Ahí se unirá el factor 7, ¿sí? Que se activará y catalizará la formación o activación de factores 9 y 10, ¿sí? Y a partir de allí empezará la amplificación que vimos de la reacción de la coagulación, donde el 9 ayuda a convertir el factor 10 y este convierte más protrombina en trombina, y así la trombina activa plaquetas, convierte fibrinógeno en fibrina, recluta la vía intrínseca y amplifica la formación adicional de factor 10 activado, facilitando la conversión de protrombina en trombina
al promover la conversión del factor 11 en 11 activado, que este convertirá al 9 en 9 activado, ¿sí? Y terminará formando o activando al factor 10, ¿sí? Este factor 9, recordar que requiere de la presencia del factor 8, ¿sí? Y calcio, esa tenaza, ¿sí? De la vía intrínseca justamente, que va a amplificar la inicial reacción de la vía extrínseca a través del factor tisular. Varios agentes, entonces, como ya hemos ido comentando, son usados en la clínica como anticoagulantes porque interfieren distintos fenómenos de la coagulación. Podemos nombrar al dicumarol y la warfarina, bloqueando la actividad de la vitamina K, ¿sí? Entonces, al no tener los factores K dependientes, tenemos una inhibición de la coagulación. Por otro lado, la heparina activa la proteína plasmática antitrombina 3, que a su vez desactiva a la trombina y otros factores de coagulación. Dado que el calcio es un importante cofactor de la coagulación, recordar que los quelantes, ¿sí?, se usan para evitar que la sangre almacenada se coagule. Por otro lado, hay algunos trombolíticos, ¿sí?, modelados en base al factor activador del plasminógeno tisular, TPA, ¿sí?, que promueve la disolución de un coágulo de fibrina, después de que éste se forma y que se utiliza también en farmacología y en el tratamiento de algunas patologías donde hay tendencia a la formación de coágulos. Y tener en cuenta que estos agentes lo que promueven es la formación de plasmina para emitir el plasminógeno, lo cual va a atacar enzimáticamente el coágulo y convertirlo en péptidos solubles a esta red de fibrina que había sido estabilizada por el factor 13. ¿Sí? Tener en cuenta también, como habíamos dicho antes, estos serían todos los que serían los factores anticoagulantes que también tenemos dentro de la hemostasia primaria, la propia inhibición de esa agregación plaquetaria, que puede provenir, como habíamos dicho, de la inhibición de la COX, ¿sí?, con disminución de los tromboxanos, ¿sí?, por el uso de, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, pero también hay algunas sustancias un poco más específicas, como pueden ser anticuerpos monoclonales, como el apiximab, ¿sí?, que son antagonistas específicos de la glucoproteína GP2B3A, ¿sí? Entonces serán antiagregantes plaquetarios, y también algunos que son antagonistas irreversibles de este efecto, como pueden ser las tienopiridinas, como el clopidogrel, ¿sí?, y la ticlopidina, que actúan en el receptor denominado P2, ¿sí?, que hay varias formas, y este receptor P2 lo que hace es justamente unir el ADP. Entonces, al inhibir la unión del ADP, se hace un antagonismo irreversible sobre este receptor, ¿sí? Hay algunos compuestos que también son hacen antagonismo reversible de estos receptores de ADP, ¿sí?, como el ticagrelor, pero bueno, cada uno de estos fármacos será utilizado en mayor o menor medida dependiendo las necesidades del paciente. Muy bien, la bibliografía de cabecera para esta charla ha sido el libro de Fisiología de Guyton y el de Fisiología Humana de Tresguerres, los cuales recomiendo su lectura para mayor profundización de los temas. Muchas gracias.